Dinámica sesión de trabajo para el Real Zaragoza, donde el balón y los goles han sido protagonistas durante buena parte del entrenamiento. Mientras Obradovic inicia su periodo de recuperación, Wilches y Abraham se han ejercitado al margen del grupo. Ya en rueda de prensa, Roberto ha recordado la importancia que tuvo la victoria en Cornellá el pasado curso. A partir de entonces, la escalada fue imparable. Me sorprendió el equipo gratamente los primeros 20 minutos de partido, ya que creo que controlamos absolutamente el juego y el balón. De hecho, creo que no toqué el balón siquiera los primeros 20 minutos. Imágenes positivas que no lograron rescatar los blanquillos ante el Real Valladolid. El conjunto aragonés caía en el primer encuentro liguero, pero mientras duró la gasolina las sensaciones fueron buenas. Se suma a nuestra motivación el hecho de pensar que el último partido que hemos jugado en Cornellá fue muy bueno, fue un punto de inflexión, como bien dices. Yo creo que a partir de ahí la temporada pasada empezó un poco a cambiar todo y nos ayudará el salir al campo y tener imágenes en la cabeza de ese partido. Precisamente tocar el balón y llevar el peso de los partidos es una de las misiones del nuevo Real Zaragoza. Cornellá es el escenario perfecto para sumar los primeros 3 puntos.